Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis capítulo 16 versículos 12 al 21 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque tú cumples tus promesas. En un mundo donde es tan fácil desconfiar de todos porque tantas veces nos han fallado, el saber que tú eres fiel, el saber que a pesar de que sea en tus formas y en tus tiempos que son los mejores, tú siempre cumples tus promesas, es algo que realmente nos reconforta, algo que nos fortalece y nos ayuda a atravesar lo que estamos pasando ahora, Señor. Sabiendo que este no es el final, sabiendo que esto es solamente una temporada de nuestra vida y sabiendo de que tú estás al control. Por lo cual, Padre, nos entregamos hoy a ti. Guíanos, por favor, en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En un conflicto, decía ayer, no hay puntos medios. O estás de un lado o de otro. E incluso si eres indiferente a este conflicto, eso ya indica de qué lado estás. Necesitas despertar, entender los tiempos de la historia que estamos viviendo. No podemos seguir siendo tibios. Es hora de abrir la puerta del corazón a Jesús porque Él está regresando. El episodio de hoy es una continuación de lo que vimos ayer. Apocalipsis es de esos libros de la Biblia a nivel difícil, me gusta decir. Así que no dejes que la confusión te arrastre y te genere rechazo. Ve de a poquito, intentando entender. Y si es mucha información, que probablemente lo sea, en lugar de decir, ay no, esto no es para mí, yo recién estoy empezando, yo no estoy entendiendo, concéntrate en la pregunta fundamental del estudio. ¿Qué de verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Ese debe ser el foco. El resto es progresivo, el resto se da con el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la sección conocida como las 7 plagas, para que te ubiques más o menos en el mapa, y hoy veremos las últimas 2, específicamente que, al igual que las 5 anteriores, para ser comprendidas, necesitamos volver a Egipto. Tú dices, ¿a Egipto, Brian? Pero estamos en Apocalipsis. Sí, a Egipto. En Éxodo capítulo 7 al 11 encontramos el relato de cuando el faraón se negó a la demanda de Dios de dejar libre a su pueblo. ¿Qué pasó? Dios envió 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Así como las plagas cayeron sobre Egipto, Israel fue liberado de la esclavitud y como resultado Dios lo condujo a la tierra prometida. Asimismo caerán plagas sobre el poder de Satanás y sus seguidores sobre el tiempo del fin, y el pueblo de Dios será librado, y como resultado Dios nos guiará a la tierra prometida, pero ahora del cielo. Desde el comienzo hasta el final, Apocalipsis es como que va tejiendo en una misma trama el lenguaje simbólico y el literal. Brian, pero ¿y cuándo sé que es simbólico y cuándo sé que es literal? La Biblia debe dirigir el camino para la comprensión e interpretación profética. No soy yo el que tiene que decir eso. En el caso de las 7 plagas, es prudente decir que todas son literales, o sea, son juicios históricos de Dios, aunque su descripción sea en cierto sentido simbólico. En otras palabras, la evidencia nos muestra que, aunque puede haber algún significado simbólico para estas plagas, también son eventos reales que le suceden a aquellos que han rechazado a Dios. Estas plagas todavía no sucedieron. Esto recién va a suceder en el tiempo del fin, después de que pase todo lo que ya vimos en Apocalipsis 13, 14, 15 y ahora estamos en el 16. Así que no es que ya pasó, no es que está pasando, sino que pasará, pero siempre siguiendo esa línea de tiempo. Es importante notar que las plagas no es un Dios vengativo que dice, no creen en mí, tomen, aquí tienen y ahora tienen que arreglárselas con eso. No, sino que así como sucedió en Egipto, lo que buscan las plagas es mostrar qué cosa, que Dios es el único Dios verdadero y digno de adoración, así como sucedió con Faraón. Estas plagas no serán universales, porque, si así lo fuese, la tierra prácticamente sería destruida en pocos días y no habría más vida. No es esto lo que la Biblia enseña. La Biblia nos dice que muchos de los que no serán salvos presenciarán el regreso de Jesús y recibirán el juicio divino. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros tampoco suavizar o restringir aquello que la Biblia llama como el vino del furor de Dios que se ha vertido puro en la copa de su ira. La ira de Dios será derramada sin medida sobre muchos y sus efectos serán devastadores. Repasando, las primeras 5 plagas fueron, a ver si ya estuviste en la anterior, te acuerdas, repasas y si no, vas enterándote para poder entrar en el tema de hoy. Úlceras pestilentes la primera.
El mar se convierte en sangre la segunda, los ríos se convierten en sangre la tercera, el calor abrasador del sol la cuarta y quinta, la oscuridad y el dolor. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora sí, la sexta plaga o copa de la ira de Dios es que se seca el río Éufrates. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Esta plaga, ¿por qué la dejé separada de las anteriores? Porque es una de las más difíciles de entender y varias interpretaciones se han formulado sobre ella. Pero para comprenderla necesitamos verla en su contexto, de forma que el simbolismo que hay en ella pueda ser interpretado de forma correcta. Y digo simbolismo ¿por qué? Porque es a donde la propia Biblia nos lleva. Recuerda, es literal hasta que la Biblia nos haga una seña de humo ahí que nos diga, esta parte de aquí es simbólica. Y para eso necesitamos identificar diferentes cosas. ¿Qué es? El secamiento del río Éufrates, los reyes de Oriente, el dragón, la bestia, el falso profeta, los 3 espíritus inmundos a manera de ranas que son espíritus de demonios y el Armagedón. Todo esto tenemos que decodificar aquí dentro de esta sexta plaga. Tenemos bastante trabajo, así que manos a la obra. Comencemos por el principio, el Éufrates. En el Antiguo Testamento, el Éufrates, ¿qué era? Era un río que fluía a través de Babilonia y era importante para la ciudad. ¿Por qué? Porque sustentaba los cultivos y proporcionaba agua para la gente. Babilonia básicamente no podía sobrevivir sin el Éufrates. ¿Qué es Babilonia en Apocalipsis? Es importante considerar que Juan escribió el libro de Apocalipsis a finales del siglo I, cuando la ciudad literal de Babilonia había estado destruida ya por más de 500 años. Entonces, no puede estar refiriéndose a las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia que se encontraba en el río Tigris, el actual Irak. Por lo cual, en estas profecías de Apocalipsis, Babilonia vimos que representa un sistema religioso falso. Surge de Génesis 11, recuerda allí con la Torre de Babel, y además, debido a que Babilonia tomó cautivo al pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, se convirtió en un símbolo de los enemigos de Dios y de su verdad. En Apocalipsis entonces, Babilonia es un símbolo de la religión falsa en los últimos días. Personifica la arrogancia egocéntrica y el orgullo humano. Es un símbolo de nuestras obras en contraste con la gracia de Dios. Un símbolo de las tradiciones humanas que desafían los mandamientos de Dios. Ha mezclado la verdad y el error, distorsionado el evangelio, cambiado la ley de Dios y sustituido la verdad bíblica por decretos hechos por seres humanos, así como vimos en Apocalipsis 14 y seguiremos viendo en Apocalipsis 17. Es más, como un poco de spoiler, Apocalipsis 17.1 describe a la Babilonia del tiempo del fin asentada sobre muchas aguas. Esto es una referencia al Éufrates, de acuerdo a la mención de Jeremías capítulo 51, versículo 13. Por lo que Apocalipsis 17.15 explica que las aguas en las que se sienta Babilonia en el tiempo del fin representan a la gente que la apoya, los poderes civiles, seculares y políticos en el ámbito mundial detrás de este sistema. La escena de la sexta plaga lo que hace es reflejar la captura de la antigua Babilonia por parte del rey Ciro el Persa, allí en Daniel capítulo 5. ¿Qué fue lo que pasó? Según el historiador Heródoto, la noche en que el rey Belsasar y sus oficiales celebraban una fiesta, ¿recuerdas la mano que escribe en la pared, que llaman a Daniel y todo lo demás? Bueno, esa noche los persas desviaron el Éufrates y entraron en Babilonia por el lecho del río, tomando por sorpresa a la ciudad y colapsando la ciudad. De la misma forma, el secamiento simbólico de Éufrates, mencionado en Apocalipsis 16:12, ocasiona el colapso de Babilonia, pero ahora en la Babilonia del tiempo del fin, este sistema del cual hablábamos, ¿no? Dado que el Éufrates en Apocalipsis representan los poderes civiles, seculares y políticos que apoyan a Babilonia, el secamiento del Éufrates entonces simboliza la retirada de ese apoyo y posterior ataque contra Babilonia, lo cual termina causando su caída. A medida que los habitantes del mundo presencien la agitación de la naturaleza en las plagas anteriores, recurren a Babilonia para protegerse. Pero cuando la quinta plaga ataca la sede de la autoridad de Babilonia, ven la inutilidad de buscar ayuda allí. Entonces, cuando se sienten engañados, se vuelven en contra de Babilonia, lo cual termina causando su caída, como veremos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Te dejo ahí un spoiler. Sin embargo, como hemos visto, el corazón de Babilonia sigue endurecido contra Dios y su pueblo. Por lo tanto, se convierte en terreno fértil para el engaño final
mediante el cual Satanás inducirá al mundo a unirse contra el pueblo de Dios con tal de borrarnos de la faz de la tierra. Ahora, Apocalipsis 16:12 nos dice que el propósito de este secamiento del Éufrates es preparar el camino para, y ahí entra otro concepto, los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? En el Antiguo Testamento, los reyes del Oriente eran Ciro y sus fuerzas que venían del norte y luego se dirigieron a Babilonia desde el este, como dice Isaías capítulo 41, versículo 25. La conquista de Ciro posibilitó el regreso del pueblo de Dios a su patria, según menciona Isaías capítulo 44, versículos 27 y 28. De la misma manera que pasó con Ciro y Babilonia, el secamiento simbólico del Éufrates prepara el camino para la venida de los reyes de Oriente a fin de ofrecer liberación, pero ahora al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Entonces, los reyes del Oriente de Apocalipsis 16:12 son nada más y nada menos que Jesús y su ejército de ángeles celestiales, donde vencerá a las fuerzas satánicas que oprimen a su pueblo. El conflicto contra el pueblo de Dios antes de la segunda venida se lo conoce como la batalla de Armagedón. Tranqui, ya vamos a llegar allí. De manera que el retiro del apoyo humano a la Babilonia simbólica se considera como la eliminación de la última barrera para lo que será su derrota y castigo finales cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahora, ya centrándonos en esa gran última batalla que se está armando, se menciona una triple unión. ¿La notaste? El dragón, la bestia y el falso profeta. Identifiquemos cada uno de estos personajes mencionados. El primer miembro de esta triple unión es el dragón, que, según Apocalipsis 12:9, es Satanás. A este no hay mucha vuelta que darle, está con nombre y apellido. El segundo miembro de la triple unión religiosa es la bestia, que, según Apocalipsis 13, es este sistema falso religioso de adoración que identificamos como el sistema papal de acuerdo a todas las profecías de tiempo que ya estudiamos. Y puedes repasar en el estudio de Apocalipsis 13, porque si no vamos a extender aquí por más de una hora. Pero vimos bíblicamente cómo identificar a esta bestia. Por ahora lo que tienes que quedarte es que es un poder religioso que será usado como herramienta de Satanás. ¿Está bien? Y el tercer miembro de la triple unión religiosa es el falso profeta, que se menciona aquí y también en Apocalipsis 19:20 y 20:10, donde siempre se encuentra en combinación con el dragón y la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, describe al falso profeta como el que realizó señales en presencia de la bestia del mar, por las que engañó a los que tienen la marca de la bestia y adoraron su imagen. Este rasgo muestra el carácter religioso, las actividades de la segunda bestia de Apocalipsis 3, por lo que lo identificamos como la segunda bestia de ese capítulo, que es la que surge de la tierra. ¿Esa quién era? Estados Unidos de América. De nuevo, para saber por qué Brian está diciendo que Estados Unidos está en Apocalipsis, que es la segunda bestia, repasa el episodio de Apocalipsis 13 y ve cómo cada uno de los textos bíblicos y profecías nos fue llevando a esa conclusión. Por ahora, lo que tiene que quedarte hasta que estudies de nuevo Apocalipsis 13 o lo estudies por primera vez es que es un poder político que será usado como herramienta de Satanás. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta trinidad satánica, ¿cuál? El dragón, la bestia y el falso profeta, es ¿qué cosa? Una falsificación de la deidad de Dios. ¿Cómo es esto, Brian? El dragón es una falsificación del Padre. Así como el Padre le dio todo el poder al Hijo, así también el dragón le da su poder a la bestia. Si notamos la primera bestia de Apocalipsis 13, la que sube del mar, es el anticristo. ¿Por qué? Porque falsifica a Jesús. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13 es una falsificación del Espíritu Santo, ya que esta bestia habla en nombre de la primera bestia, mientras que la Biblia dice que el Espíritu Santo habla en nombre de Jesús. Por lo cual, luego de presentarnos esta falsa trinidad, vamos a llamarla así, dice que de cada una de sus bocas salen espíritus inmundos o de demonios a manera de ranas que hacen ¿qué cosa? Señales y reúnen a todos para el Armagedón contra el pueblo de Dios. Estos tres espíritus inmundos semejantes a ranas o a manera de ranas, mencionados allí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, nos hacen recordar, de nuevo, volviendo a Egipto, la segunda plaga, que también fue ¿de qué? De ranas, Éxodo 8, versículos 1 al 15.
Esta fue la última plaga que los magos del faraón lograron falsificar, reproduciendo e imitando las acciones de Moisés. De la misma manera, los 3 espíritus de demonios serán el último intento de Satanás de falsificar la obra de Dios, valiéndose incluso de señales y prodigios que van a dejar a la gente loca, porque van a decir, wow, esto realmente no tiene ningún tipo de sentido, es sobrenatural, pero están contradiciendo el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Entonces, por un lado tenemos los 3 espíritus inmundos semejantes a ranas y por otro los 3 ángeles con los 3 mensajes de Apocalipsis 14. Y esto es lo que se enfrenta, un conflicto de adoración. Son los poderosos agentes de propaganda de Satanás que llevarán a cabo engaños persuasivos en la batalla final. Los 3 demonios figurados como ranas son el mismo aliento de la Trinidad satánica en el último engaño, buscando recuperar esa confianza perdida, como describe el hecho de que se seque el Éufrates. Por lo cual, respiramos un poquito. Si juntamos todo lo que vimos, ¿qué es lo que tenemos? El secamiento del río Éufrates simboliza la retirada del apoyo de los poderes civiles, seculares y políticos en el ámbito mundial detrás de este sistema falso de adoración identificado como Babilonia, lo que después causará su caída. Los reyes de Oriente son Jesús y su ejército de ángeles celestiales, donde vencerá las fuerzas satánicas que oprimen a su pueblo. El dragón, Satanás. La bestia, el poder religioso que utilizará Satanás como instrumento. El falso profeta, el poder político que utilizará Satanás como su instrumento. Y los 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, que son espíritus de demonios, serán la última tentativa de Satanás de falsificar la obra de Dios, valiéndose incluso de señales y prodigios, contradiciendo el mensaje de los 3 ángeles. Son los poderosos agentes de propaganda de Satanás que llevarán a cabo engaños persuasivos en esta batalla final. Y es así ahora que tenemos a todos los personajes de la saga presentados, que finalmente llegamos al Armagedón. ¿Habías escuchado hablar de Armagedón alguna vez? Creo que hay hasta una película sobre esto. No es que realmente es sobre esto, sino que solamente tomaron el nombre y después hicieron lo que quisieron, ¿no? Pero bueno, Armagedón no será una tercera guerra mundial, como algunos imaginan. No, será el clímax de la batalla espiritual entre la verdad y la mentira, entre los seguidores de Jesús y los de Satanás. ¿Pero qué significa esto de Armagedón? El término Armagedón aparece solo aquí en el Apocalipsis. No hay como hacer una referencia cruzada así directa para poder entender qué significa. El nombre del lugar es muy incierto y la palabra Armagedón es difícil. El texto nos dice que es un término hebreo. La palabra combina Har, que es monte, con Magedón, una palabra usada una vez nomás en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 27, con referencia a Megido. Así, el nombre Armagedón significa el monte de Megido. ¿Qué significa Armagedón? El monte de Megido. ¿Qué es Megido? Megido es una ciudad fortificada bien conocida en la parte norte de Israel, en la llanura de Esdraelón, al pie del cordón del monte Carmelo, entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Siendo que la ciudad estaba en el valle de Jezreel o Esdraelón, sobre la carretera principal desde Egipto a Damasco, proporcionaba un pasaje natural para la invasión de Palestina. Era un sitio estratégico muy importante en la época. Su vecindad fue uno de los campos de batalla famosos que presenciaron las batallas mayores y más decisivas de la historia de Israel. A ver, para que te des una idea en este lugar, ¿qué cosas pasaron? En Megido, Barak y Débora derrotaron a Sísara y su ejército, Jueces 5. Ocosías fue muerto por Jehú, Segunda de Reyes 9. Josías fue muerto por el faraón Necao, Segunda de Reyes 23, Zacarías 12. La victoria de Gedeón sobre los madianitas, Jueces 7. La derrota de Saúl por los filisteos, Primera de Samuel 31. O sea, a lo que hoy es un lugar importante en la Biblia. Sin embargo, el problema es que Megido está ubicada en una llanura, no en una montaña. No hay ningún monte en Megido. Se han hecho diversas sugerencias sobre el tema y la idea que resulta más probable es que el monte de Megido se refiera al monte Carmelo, que es el que está al lado de la ciudad de Megido. ¿Recuerdas, te preguntas, a ver cómo anda esa memoria?
¿Recuerdas lo que sucedió en el Monte Carmelo? Fíjate cómo Apocalipsis se abre con el Antiguo Testamento. Te dije que Apocalipsis era como el final de una saga donde no podemos caer de la nada e intentar entender todo, sino que el Antiguo Testamento es como que va abriendo cada una de las combinaciones y encontramos un tesoro inimaginable. Entonces, ¿recuerdas lo que sucedió en el Monte Carmelo? A ver, tic-tac, tic-tac. ¿Sí? ¿Seguro? Va, ¿qué pasó ahí? Este fue el lugar de una de las batallas más significativas en la historia de Israel. Te doy ahí una pista. La batalla en la que el profeta Elías derrotó a los profetas de Baal, en Primera de Reyes 18. Parece que esta batalla espiritual estuviera detrás de la batalla de Armagedón, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. ¿Por qué? Así como Elías pidió a Acab que reuniera a todo Israel sobre el Monte Carmelo para este enfrentamiento, así la Trinidad satánica llama a sus seguidores a Armagedón. El sistema religioso apóstata, o sea, el que se alejó de la verdad, involucrado en la batalla de Armagedón, está representado por la gran ramera que estudiaremos en Apocalipsis 17 y 18, que corresponde a la reina israelita Jezabel, que es la esposa de Acab, que fue una de las actoras principales en este escenario del Monte Carmelo. Acab era el rey de Israel y Jezabel su esposa. Y estos se habían alejado de Dios adorando a Baal en vez del Dios verdadero. Entonces, en el evento del Monte Carmelo, falsos profetas estuvieron en el monte y se opusieron ¿a quién? A Elías. Y así como los profetas de Baal fueron masacrados por Elías, según Primera de Reyes 18, así el nombre Armagedón debe ser tomado simbólicamente. No se refiere a ningún territorio geográfico, ya sea en Palestina o en otro lugar, sino más bien a este conflicto espiritual global de adoración final en el que la Trinidad satánica y sus fuerzas sufrirán su derrota total y final mediante Jesús y sus ejércitos. Se probará para todos que solamente hay un Dios que es digno de nuestra adoración. Y es luego de esto que Apocalipsis 16 termina recién ahí con la séptima y última plaga, donde se describe granizo y destrucción cósmica. Se producen calamidades de inimaginable destrucción, tanto en la atmósfera como en la tierra, granizo, relámpagos, truenos, un gran terremoto, montañas que se derrumban, islas que desaparecen, la triple unión babilónica se desintegra, pierde su cohesión, unidad y poder para obrar. Es toda una confusión donde habrá luchas, derramamiento de sangre por doquier. Es el final de todo y ya veremos más detalles conforme vamos avanzando ahí en el cierre de Apocalipsis. La batalla del Armagedón, el acto final del gran conflicto, termina con los eventos cataclísmicos que preceden, que están antes de la aparición de Jesús sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Babilonia pensó que podía hacer lo que quería. Pensó que podía desafiar a Dios y salirse con la suya. Ahora se desmorona y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. En otras palabras, está condenada. Verdaderamente la ira de Dios contra el pecado se completa en las 7 plagas, en los momentos finales de la historia de la tierra, cuando la oscuridad espiritual cubra el planeta y el pueblo de Dios se enfrenta a una muerte segura. Jesús regresará. Regresará con un resplandor de gloria para liberarlo. Cuando parece que todo está yendo hacia el final, que todos moriremos aquí, que ya no hay nada más, de repente Jesús y sus ángeles aparecen en el cielo y podemos realmente celebrar con Él. El diablo y los suyos son derrotados, los justos muertos resucitan y junto con los justos vivos son transformados en cuerpos inmortales y ascienden en las nubes para estar con Jesús para siempre. ¿Qué verdad aprendemos sobre quién es Dios y su dirección para nuestra vida? Lo mismo que conversamos ayer, solo que ahora lo completamos con las últimas 2 plagas. Dios gana, Satanás pierde. Cuando el faraón se negó a la demanda de Dios de dejar libre a su pueblo, Dios envió 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Así como las plagas cayeron sobre Egipto, Israel fue liberado de la esclavitud y como resultado Dios los condujo a la tierra prometida. De la misma forma caerán plagas sobre el poder de Satanás y sus seguidores en el tiempo del fin. El pueblo de Dios será liberado y como resultado Dios nos guiará a la tierra prometida del cielo. Yo no sé qué es lo que estás pasando en este momento en tu vida. No sé la incertidumbre, la ansiedad, la desesperación que te está generando. Pero no es el final. El ver un Dios que en su infinito conocimiento, sabiduría, por el amor que tiene hacia nosotros y como muestra de su fidelidad, nos deja un spoiler de lo que será el final del conflicto entre el bien y el mal, esa narrativa que atraviesa toda la Biblia. Lo que nos dice Dios es, yo estoy al control.
no perdí las riendas de tu vida. Sigo estando en mi trono. Tal vez no entiendas lo que te está pasando ahora. No te gusten las formas, no te agraden los tiempos. Y a tal punto que te preguntas, ¿por qué, Señor? Pero al mirar este capítulo tú dices, Padre, no lo sé y no lo entiendo, pero confío porque sé que tú eres un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es fiel incluso en mi infidelidad. Dame fe, tienes que decirle a Dios cada día. Dame fe para poder ver lo que no veo, porque aunque las nubes de la vida, con toda la tormenta que estas cargan, me estén cubriendo tu luz, sé que tú todavía sigues brillando. Y sé que este no es el final. ¿Es difícil? Recontra difícil. Porque solamente vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Pero confía en que Dios es soberano, en que Dios sigue el control, en que Dios es fiel y su fidelidad surge de su amor por ti. Y si tienes dudas de esto, mira la cruz. Qué mayor muestra de amor que es. La pregunta no es cómo terminar la historia, me gusta decir, sino de qué lado de la historia vas a estar. No hay puntos medios. Rápidamente nos estamos acercando a estos tiempos, porque todavía esto no sucedió. Esto es en el futuro, pero no tan distante. O estás de un lado, o estás del otro cuando caigan las plagas. E incluso si eres indiferente y dices, no, a mí la verdad que no me importa el conflicto, ya estás de un lado. Por lo cual necesitamos despertar. Las profecías no es tanto para poder deleitarnos en hablar de símbolos y de números, de esto y del otro, sino para entender los tiempos de la historia que estamos viviendo. No podemos seguir siendo tibios. Es hora de abrirle la puerta del corazón a Jesús. Hoy no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, la gracia de Dios todavía está disponible para ti. Si en este momento hay un pecado que te está separando de Dios porque te sientes indigno, inmerecedor, hipócrita, sucio, piensas que se cansó de ti, caíste demasiadas veces, recuerda que hoy puedes confesar y arrepentirte por tu pecado y tener la seguridad en el nombre de Cristo Jesús del perdón, de su gracia. Ve hoy a Dios y dile, Dios, gracias porque tus promesas se cumplen. Ayúdame a no definirme por la temporada de la vida que estoy atravesando, sino a poder ver más allá y entender que este no es el final de la historia. Dame las fuerzas que no tengo, dame el consuelo que no tengo, pero por favor, no me permites caer. Por favor, no me permitas desistir. Y cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. ¿Sí? Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué lindo es poder recordar que tú cumples tus promesas. Tener un vistazo así, un spoiler, un tráiler de lo que será los tiempos finales, Padre. Qué duro, Señor. Pero a la vez, qué corazón agradecido que tenemos, porque eso es lo que merecemos, la condena, la ira por el pecado. Pero en el nombre de Jesús tenemos reconciliación contigo, no por algo que nosotros hagamos hecho, ni siquiera por algo que podamos hacer, sino por lo que tú hiciste y haces por nosotros, Señor. Entonces, Padre, hoy queremos reconsagrarnos a ti. Si hay alguien que todavía no te entregó su vida, que pueda tomar la decisión de bautizarse y decir, Señor, soy tuyo. Tengo mucho todavía que resolver, mucho con lo cual luchar, pero te pertenezco, Padre. Si hay alguien que está ya con esa decisión tomada y está viviendo hace tiempo en la iglesia, que hoy pueda reconsagrarse, Señor. Si piensa que estar firme, que tenga cuidado de no caer, que pueda consagrarse cada mañana. Y si alguien se alejó de ti, que hoy sea el día de volver. No por miedo. Ay, no quiero ser castigado. No, Señor, sino en respuesta a un amor tan grande que nos da libertad, que nos da salvación, que nos da reconciliación. Gracias por este mensaje, Señor. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.